tardes, estamos otra vez en otro episodio de Enchufados. Esta tarde vamos a hablar sobre el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, y los resultados que esta importante organización, instituto en Guatemala, pues tiene para toda la población y también para el gobierno de Guatemala. Pues el INE, según la propia ley orgánica, es el Instituto Nacional de Estadística, que está adscrito al Ministerio de Economía, ¿verdad? Tiene por objeto formular y realizar la política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades del sistema estadístico nacional. Entonces, ese sistema estadístico, pues está formado por las municipalidades de la República y también por otras instituciones del gobierno que deben de recoger estadísticas, pero que al final todo pasa a ser organizado y presentado y aprobado también por el Instituto Nacional de Estadística antes de su publicación oficial. Entonces, pues el INE es esa dependencia del Estado encargada de recoger los datos de estadística poblacionales, analizarlos y presentarlos de forma oficial para uso de las otras dependencias del gobierno. Entonces, el único que puede recoger y puede analizar y puede presentar al gobierno pues esas datos necesarios para que funcione bien las otras instituciones del gobierno, pues es el INE. Entonces, esa es la centralidad que tiene ese instituto. Pues bien, una población, ¿verdad? No es que se refiera nada más a un poblado, sino población es el término técnico que existe para designar a todos los seres humanos que viven en un territorio. En nuestro caso, pues somos los guatemaltecos, ¿verdad? Esa es nuestra población, y el INE se encarga de ver pues esos datos estadísticos que son relevantes para formular las políticas del gobierno. Por ejemplo, pues la edad, el tipo de trabajo que puede tener una persona, pues los insumos necesarios para realizar ese trabajo. Entonces, no solo en política, sino también en economía y agricultura son necesarias esas estadísticas. La pirámide poblacional es precisamente un gráfico en el que se presenta la población, los datos de edad de esa población y distribuidos por género. La pirámide pues es un triángulo, ¿verdad? Pueden ver aquí ejemplos de pirámides poblacionales pues es la forma que se presentan los datos de la población de modo más evidente para un gobernante, para un ministro, y se pueden, solo al ver la forma que tiene la pirámide poblacional, se puede uno dar cuenta de cuáles son las necesidades inmediatas de esa población. Por ejemplo, una pirámide poblacional que sea un triangulito perfecto, pues es lo que se llama una población joven, para un país en desarrollo, en el que la base es mucho mayor que la cúspide de esa pirámide. Entonces, un poco el problema de esa pirámide para un gobierno es que representa muchos gastos de educación primaria, muchos gastos también para la salud materno-infantil, va a haber una población infantil muy grande, y la población intermedia, pues de jóvenes entre los 20 y los 65 años, pues tienen que mantener no solo a la pirámide, para la población económicamente activa en este caso, no solo tienen que mantener a los que ya son mayores de edad, que tienen más de 70 años, sino también a una gran población infantil.
Entonces, pues es una población, ¿verdad? Esa pirámide triangular perfecta, en la que pues casi todo se va para mantener a los que están necesitados y que no pueden trabajar, para los niños y los ancianos, y poco más. Entonces, por eso es las poblaciones que presentan ese tipo de pirámides poblacionales, pues son poblaciones que en desarrollo, ¿verdad? Tal como se dice. Otro tipo de pirámide, ¿verdad? Con una base un poco más estrecha, es una pirámide que va evolucionando hacia mantener una población fija, y eso, bueno, pues implica que hay menos niños, ciertamente. Entonces es lo que se llama que es una pirámide con un bono generacional, en el sentido en que la población intermedia, económicamente activa, ya no tiene que mantener tanto a los niños, y los adultos van siendo cada vez menos. Entonces, pues esa población se puede dedicar ya no solo a sobrevivir, sino a otras labores, ¿verdad? Pues que implican el progreso de todo el país, de toda la nación. Y una pirámide, pues que ya deja de ser pirámide, sino es presentada más casi como que si fuera un cilindro, que es lo que vemos aquí, pues eso sería ya una pirámide poblacional de una población adulta, que se supone que se mantiene, es una población estable, y el desarrollo pues ya se ha alcanzado. Los niños simplemente entran dentro de la población para sustituir a los padres, ¿verdad? Pero no hay un crecimiento poblacional, y es algo que se nos recomienda que así debería de ser nuestras poblaciones en Latinoamérica. Entonces el INE, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, pues tiene diferentes pirámides y cómo esas pirámides van evolucionando, ¿verdad? De los datos de 1985 al censo del 2002, al censo último del 2018, y lo que se proyecta que en 2050 Guatemala habría alcanzado pues evolutivamente esa pirámide poblacional madura y con una población estable. Entonces, esas pues son las proyecciones. Un instituto de estadística debe de realizar proyecciones, por supuesto, no solo presentar los datos tal como los obtiene en el censo, sino también presentar proyecciones respecto a esos datos. Pues muchas gracias por esa pregunta, ¿verdad? Yo no soy un experto, ¿verdad? A mí simplemente me gustan las matemáticas, me gusta ver los números. Entonces a mí me parece que sí, ¿verdad? Que en la pirámide poblacional que se nos presenta, pues es una forma evolutiva demasiado bonita, ¿verdad? Digamos, la evolución que hay entre 1985 y 2002 y 2018, pues es una evolución, podríamos nosotros llamar normal, ¿verdad? Sin ningún evento catastrófico para la población cuando han existido esos eventos. En 1985 pues estábamos todavía en medio del conflicto armado interno, no se representa pérdida de la población por el conflicto armado interno, ¿verdad? En esa pirámide que debería de verse, ¿verdad? Son alrededor de 150,000 guatemaltecos, en aquellos tiempos pues más del 10% de más del 1% de la población, ¿verdad? Entonces pues debería de verse de algún modo, ¿verdad? Esa falla, esa falta de esa población. En la pirámide poblacional también pues debería de verse como estos guatemaltecos que murieron o migraron
debido a al conflicto armado interno, pues no están representados ya en la pirámide poblacional del 2002, y sin embargo lo que se ve, ¿verdad? Pues son curvas sin ningún espacio en blanco, ¿verdad? Que es lo que se debería de ver en caso de haber un evento poblacional, ¿verdad? Producido por una enfermedad, producido por una guerra o producido por la migración, ¿verdad? El censo poblacional del 2018 nos dice que la población en el extranjero, ¿verdad? Por migración en Guatemala es alrededor de 1 millón de personas en 2018. Entonces eso implica, ¿verdad? Pues que es más del 6% del área del triángulo que se presenta, ¿verdad? De la pirámide poblacional del censo 2018, sobre todo en este caso hombres, en relación a la caída, ¿verdad? Los muertos, los fallecidos por el conflicto armado interno, pues debería de ser tanto hombres como mujeres. En cambio los migrantes, pues en su mayoría han sido varones, ¿verdad? Que han migrado hacia Estados Unidos o otros destinos. Y bueno, pues se debería de ver, me parece que se debería ver un 6%, más de un 6%, es muchísimo, ¿verdad? Entonces que no miremos esos espacios vacíos en la pirámide poblacional, ¿verdad? Me parece que es un error, ¿verdad? Debería verse. La misma institución del INE afirma que es alrededor de 1 millón de personas las que están como migrantes, entonces pues ya no están en Guatemala, ¿verdad? La pirámide poblacional se refiere a los pobladores, no solo guatemaltecos de origen, sino que estamos geográficamente en este momento, en este lugar. Entonces, desde luego que esos pobladores entre los 20 y los 60 años ya no están presentes en Guatemala. Bueno, de algún modo 1 millón de varones, sobre todo, pues se debería de ver en esa pirámide poblacional, y no se ve, ¿verdad? Entonces la consecuencia directa que tiene eso es hacia el gobierno, es decir, vamos a estar invirtiendo en planes, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad o en u otros planes para esta población joven que viene y ya no están en Guatemala. Entonces el gobierno, ¿verdad?, no puede planificar con una pirámide poblacional equivocada, ¿verdad? Entonces eso sería pues como la consecuencia directa, ¿verdad?, de una pirámide poblacional que no representa adecuadamente los datos. Bueno, otras consecuencias, ¿verdad?, podría ser en relación con las elecciones, ¿verdad? La ley orgánica del INE no lo dice, ¿verdad? Solo dice que, ¿verdad?, presenta las estadísticas, ¿verdad? Pero se supone que esos números del INE, del Instituto Nacional de Estadística, pues influyen en el RENAP, ¿verdad? Influyen también en el Tribunal Supremo Electoral, cuántos guatemaltecos vamos a votar, ¿verdad? Entonces, si la población migrante, ¿verdad?, está fuera de Guatemala y no se representa en la pirámide poblacional, quiere decir que esa pirámide, esos guatemaltecos fuera de Guatemala están representados 2 veces. Fuera de Guatemala, que se pueden votar, y dentro de Guatemala, que alguien va a votar por ellos. Entonces, en realidad estamos ante unos datos que no digo yo, no quiero sugerir yo que sea preparar un fraude electoral, pero que se pueden usar ciertamente para discutir las elecciones, después de las elecciones, y que los partidos perdedores digan, mire, no aceptamos estas elecciones debido a que no sabemos cuántos guatemaltecos
vivimos en Guatemala y no sabemos cuántos de esos guatemaltecos votaron y quiénes votaron por ellos. Entonces, pues es eso, ¿verdad? Yo ciertamente soy un sacerdote, me gustan las matemáticas, por eso me meto a estas cosas, ¿verdad? Leo, ¿verdad? Los informes y los datos de los censos. Me interesa también, ¿verdad? Como sacerdote, pues ver cómo va la población. Me da muchísima pena cada vez que un joven se va hacia Estados Unidos, por lo general pasan pidiendo la bendición y son muchos al día, ¿verdad? Los que se nos van. A mí me duele como que si fuera mi hijo que se me fuera, un muchacho, una señorita, ¿verdad? No sabemos qué les va a pasar, pero, ¿verdad? Pues noto que no están representados ni afuera ni dentro, ¿verdad? en estas estadísticas del INE. Entonces, pues lo encuentro preocupante. Ciertamente yo me puedo equivocar, ¿verdad? No soy un experto en estadística y simplemente quiero hacerle ver a la población en general y en especial a los partidos políticos que esto es un problema serio. No sabemos cuántos guatemaltecos vivimos en nuestra población de Guatemala y no sabemos cuántos guatemaltecos van a votar, ¿verdad? Entonces es algo que se podría solucionar, ¿verdad? Darle alguna solución, ¿verdad? A mí me parece que lo más expedito sería votar no de modo centralizado en la capital, ¿verdad? Sino a través de las juntas electorales departamentales, que sean ellos, ¿verdad? Funcionan muy bien las juntas electorales departamentales. Entonces formar distritos electorales en 2 o 3 distritos por departamento administrados por estas juntas departamentales y que sean ellos los que den los resultados finales en esos distritos electorales, ¿verdad? Así en pequeño sabemos cuántos votaron, quiénes somos y no se nos puede colar, ¿verdad? De ese 6%, ¿verdad? El INE dice que hay un 9% de población flotante que no fue censada, pero ellos calculan que está ahí presente, ¿verdad? De algún modo, que eso engrosaría la pirámide poblacional. 9%, ¿verdad? Pues es alrededor de 1,5 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces los ganadores en las elecciones es por bastante menos que esto, ¿verdad? Entonces me parece que esto sería suficiente causa para pedir distritos electorales por departamento.